Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase de rol docente en aprendizaje en evaluaciones teóricas. Mi nombre es Camila Rojas y soy la profesora a cargo de realizar este contenido. Para comenzar la presentación, declaro no tener conflicto de interés con su realización. Bien, para adentrarnos un poco en el tema de la clase, quise colocar una pequeña ruta de aprendizaje, que la cual también se va a ver como técnica en sí didáctica y de acompañamiento para los aprendizajes de estudiantes, donde hoy día quiero mostrarles en el fondo en esta diapositiva qué es lo que nosotros vamos a ver en esta clase, qué es lo que vamos a desarrollar. Primero vamos a hacer una breve introducción sobre la definición de evaluación. Luego vamos a ver distintas evaluaciones teóricas, sus tipos, los beneficios, de qué tratan, qué es una rúbrica, los consejos para confeccionar una rúbrica, sus partes para que las puedan identificar. También vamos a definir y vamos a ver la aplicación y los beneficios de una guía de aprendizaje y la ruta también de aprendizaje. Vamos a ver las evaluaciones al lado del paciente, al menos una que va a ser el mini CX, que es una de las técnicas que más se utiliza hoy en día, sobre todo en educación médica. Vamos a ver también el rol docente en evaluaciones teóricas de manera muy general, ya que mi colega posteriormente va a enfatizar en relación a ello. Y vamos también a poder dar un cierre final sobre las ideas claves de la presentación del día de hoy. Bien, para comenzar, sabemos que existen múltiples instrumentos de evaluación, lo cual es cierto. De hecho, probablemente cada uno de nosotros utilicemos distintos instrumentos. Por ejemplo, en la formación de matronas y matrones hay ciertas escuelas que utilizan más las pautas, por ejemplo, de cotejo, otras más las pautas de evaluación, otras rúbricas, otras pruebas de opción múltiple. También va a depender del nivel, va a depender de los objetivos de aprendizaje, entre otras cosas. Entonces sabemos que hay millones o muchos instrumentos que buscan evaluar y hacer este juicio propiamente tal. Sabemos también que se enmarca el contexto en sí como proceso de evaluación en un programa, ya sea un curso de pregrado, de posgrado, pero tenemos que tener un marco curricular, que alguna vez ya lo hemos conversado. ¿Y cuál es el mejor marco curricular? Bueno, los resultados generales del curso, pero también vamos a tener pequeñas unidades ya de aprendizaje donde van a tener logros de aprendizaje y probablemente acciones asociadas a ello. Y en ese aspecto es donde se enmarca la evaluación, generalmente hacia logros de aprendizaje asociados a acciones o a desempeños. Sabemos también que los instrumentos deben cumplir con varios criterios, ya no solo la validez interna y la validez externa, sino también con la confiabilidad, con la factibilidad. Entonces, hay varios otros elementos que tenemos que ver. ¿Por qué puse la validez interna y externa? Básicamente porque quiero transmitirles la importancia de que el instrumento mida realmente lo que queremos pedir. ¿Ya? Muchas veces el instrumento tiene distractores, hay errores de confección y con ello no medimos lo que realmente queremos medir, que es lo que comanda este marco curricular que vimos al inicio. Es bueno también entender y saber que para que un estudiante pueda exponerse de una mejor manera a un instrumento, debe ya haberlo conocido. Por ejemplo, si yo voy a evaluar a través de un ECOE, lo ideal es que tenga una simulación tipo o formato ECOE o OSCE de manera formativa, ya para que se exponga antes al factor, vive esto antes y no tenga este factor sorpresa que también puede intervenir en el desempeño y en realidad mostrarnos que el estudiante no sabe cuando sí sabe, solo que hubieron factores externos que intervinieron o afectaron en este momento en la evaluación. También es importante centrar los procesos de retroalimentación en el desempeño y no en la persona. Siempre es importante al momento de hacer una retroalimentación resguardar el lugar, ¿no es cierto? Resguardar el tiempo y cuidar nuestro lenguaje verbal y corporal como rol docente. Esto a modo muy general es en el fondo lo que interviene en la evaluación. Ya nosotros emitimos un juicio y después hay que entregar este resultado. Y muchas veces la entrega de los resultados no son positivos. Entonces, siempre, no solo cuando entregamos resultados negativos o de reprobación frente a una evaluación, debemos tener cuidado con nuestro lenguaje verbal o corporal, ya porque sin querer a veces nuestras caras, nuestras manos
transmiten algo que no es lo que yo estoy diciendo verbalmente. Entonces hay que tener cuidado, más aún si estamos en un curso, pensando en cómo formamos profesionales que en el fondo van a tener buenas prácticas, no solo en su formación docente, sino buenas prácticas porque van a poder realizar una atención centrada en las personas. Aún más importante quizás, ¿no? ¿Qué es la evaluación? Hemos hablado de evaluación en la primera diapositiva sobre la introducción, pero ¿qué es la evaluación? Van a encontrar muchas definiciones de evaluación y creo que intenté simplificarlo lo que más pude. Podemos agregarle elementos, sí, claro, pero creo que podríamos definir y quizás todos y todas entender qué es un juicio de un desempeño basado en criterios que deben ser claros y conocidos por todos quienes participan en este proceso. Por ejemplo, si tenemos una comisión docente que va a evaluar un desempeño de un estudiante, tiene que estar en conocimiento ese estudiante y tiene que estar en conocimiento las personas que van a evaluar, que son las comisiones docentes, ¿ya? Muchas veces pasa que nosotros como docentes sí sabemos lo que vamos a evaluar y qué es lo que vamos a evaluar, por ejemplo, el tiempo, la presentación de un PPT, ¿no es cierto?, la confección, cómo presentó, si fue lúdico o claro al momento de presentar, si se demoró más tiempo, criterios. Ya establecemos criterios que van a dar cuenta del cumplimiento de un logro de aprendizaje. Pero el estudiante no los conoce. Entonces crea algo, pero no saben qué criterios se va a enmarcar su evaluación finalmente para un curso determinado. Entonces ahí tenemos que tener claro que esos criterios sí van a guiar la confección o el desempeño finalmente que nos vaya a mostrar en una actividad determinada, pero también va a guiarnos a nosotros, ¿ya? Importante que estos instrumentos no solo cumplan los criterios que habíamos visto, sino que se socialicen, que se puedan socializar con el equipo docente, que se pueda capacitar al equipo docente para en el fondo disminuir la posibilidad de error en cualquier momento de la evaluación. Bueno, aquí hay un pequeño esquema donde dice evaluación y resultados, eficiencia, seguridad y calidad. ¿Por qué? Porque si hablamos en evaluación en ciencias de la salud, tenemos que tener en claro que nuestros resultados intervienen personas, ¿sí? Porque en el fondo probablemente nuestros resultados, pensando en estudiantes ya de niveles quizás más elevados como cuarto, quinto año, o sexto en medicina, o séptimo en medicina, que en muchas carreras dura 7 años, son desempeños elevados que involucran atención de pacientes. Entonces, en el marco de esta atención de pacientes, bueno, tenemos que ver realmente que los resultados esperados sean parte del programa, pero que cumplan con otras dimensiones de la atención en salud centrada en las personas, ¿ya? Como son la calidad de la atención y también la seguridad, entendiendo que la percepción de la persona que es atendida en calidad es central, ¿ya? Y la seguridad de que el estudiante no cometa un error que afecta a esa persona, la salud de esa persona, la vida de esa persona, también es central. Y por supuesto la eficiencia y la eficacia de este instrumento de evaluación tanto para nosotros, pero también para un campo clínico que nos va a recibir y nos va a dar un lugar, nos va a dar tiempo, ya nos va a dar un espacio. Entonces también tenemos que situarnos en este sentido, sobre todo en evaluación en ciencias, en educación de la salud. Van a encontrar múltiples clasificaciones más bien de evaluaciones, pero las que nos parecen más interesantes es principalmente que podemos dividirlas en dos. Evaluaciones que van a ser sumativas y evaluaciones que van a ser formativas. Las evaluaciones sumativas siempre van a tener una calificación asociada, sea numérica o sea cualitativa, ¿ya? Pero en el fondo va a haber una calificación que va a intervenir en el cumplimiento o en el cierre de un programa o de una unidad. Yo, según determinadas calificaciones, doy cierre a mi curso y voy a tener una calificación final y voy a saber realmente si aprobé o no aprobé, ¿ya? Mientras que en el proceso formativo no hay una calificación. Yo me evalúo sobre criterios, porque es una evaluación. Van a haber personas que van a hacer un juicio sobre mi desempeño bajo esos criterios claros, que lo sabemos todos, pero no me van a colocar una calificación, ¿ya? Probablemente me van a decir, mira, esta es una pauta con la cual yo te tenía que evaluar, que tú también la conocías, y en el criterio 3 y 4 de tu desempeño fueron los criterios que estuvieron falentes cuando tú mostraste este desempeño, ¿ya? Entonces el estudiante va a decir, ay, ¿por qué estuvieron falentes? Mira, porque no realizaste este desempeño o esta parte del desempeño. Ah, verdad, se me olvidó, etc. Entonces ahí lo que busca esto es poder mejorar un desempeño determinado, y también muchas veces buscamos que los estudiantes que no han sido expuestos a una determinada evaluación que va a ser sumativa, un instrumento como un ECOE, como una prueba, etc.,
si nunca se han expuesto, se puedan exponer de manera formativa, ¿ya? Pero tiene una instancia que busca mucho más el aprendizaje y de evaluarse un poco por una motivación personal, ¿ya? Importante, la retroalimentación en la sumativa siempre es importante, menos en el examen porque ya debería tener todas las otras evaluaciones ya retroalimentadas. Sin embargo, en la formativa también es importante la retroalimentación, pero quizás con una mirada más parecida a un debriefing, donde hay una discusión o un análisis o una conversación, ¿ya? Entonces es un poco más compleja quizás probablemente en este caso de la formativa, para cumplir realmente en el fondo el objetivo que queremos cumplir con ellas. Bien, acá hay ejemplos de ciertos nombres de evaluaciones como que quizás ustedes van a ver como evaluaciones teóricas dentro de los cursos en educación en ciencias de la salud. Por ejemplo, sabemos que hay pruebas teóricas, ¿no es cierto? Estas pruebas teóricas básicamente a uno le entregan una hojita, ya puede ser presencial o a distancia, digitales, pero van a haber preguntas donde van a haber opciones, preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas o preguntas mixtas. ¿Qué es lo importante de una prueba teórica? Tener claro el contenido que se va a evaluar, que son aspectos microcurriculares que van a tributar a su vez a un logro de aprendizaje y a un resultado de aprendizaje macro en un curso. Tengo que tener claro cuántas preguntas tengo que responder y cuánto tiempo tengo para responder y sus características generales. Cuántas preguntas hay de opción múltiple, cuántas preguntas abiertas o mixtas. ¿Qué es lo importante de este tipo de instrumento? Saber que hay ciertas preguntas que pueden tener un nivel taxonómico alto en verbos, sí, es real. Pero por lo general más bien apuntan al conoce o al identifica. No siempre al análisis o no siempre a la evaluación o a la creación, que son un nivel taxonómico mucho más alto en la pirámide de Miller. Bien, el ABP es el aprendizaje basado en problemas. Y este en general es una evaluación teórica donde un grupo de estudiantes, o también puede ser individual, pero en general se ha visto que funciona mucho mejor en grupo, resuelve casos clínicos o problemas clínicos con las preguntas guías que le da el instructor o docente. El análisis de casos puede ser a través del aprendizaje basado en problemas o puede ser a través de presentaciones orales, ¿no es cierto? O presentaciones escritas o informes escritos. Pero tal como lo dice su nombre, busca analizar casos que puedan ser poco frecuentes o que puedan ser importantes, porque quizás tienen una relevancia mayor en frecuencia o su poca frecuencia los hace más interesantes para el aprendizaje del estudiantado, etc. El ensayo por lo general es una metodología que se utiliza de manera individual, no grupal, porque el ensayo tiene un nivel taxonómico alto, llega al nivel de análisis o evaluación, porque yo parto una pregunta y analizo y doy una postura, ¿ya? Y para hacer una postura yo tengo que llegar a un nivel de evaluación sobre una temática definida. Entonces van a encontrar otras, ¿ya? Pero en general evaluaciones teóricas podemos tener esto, podemos tener evaluaciones a través de presentación de póster, evaluaciones orales, evaluaciones escritas, pero apuntan más bien a un dominio de conocimiento, ¿sí? En cambio la evaluación al lado del paciente apunta más bien a un desempeño realizando una atención, ¿ya? Como cualquier tipo profesional, médico, matrona, enfermera u otro. Bien, para adentrarnos en otros instrumentos que se utilizan mucho a nivel teórico o en evaluaciones teóricas está la rúbrica. La rúbrica por lo general se ha implementado en la educación basada o en los modelos basados por competencia, donde si ustedes se fijan van a tener criterios al lado izquierdo de la pantalla que son los criterios o aspectos a evaluar. Por ejemplo, acá era un informe de un curso, entonces teníamos que ver la estructura del informe, que presentara introducción, que desarrollara el tema, que concluyera y que presentara bibliografía en un formato determinado. Y además vamos a tener una escala de calificación donde hay un desempeño no habilitado, habilitado mínimo, habilitado bueno o habilitado destacado. Y además van a haber descriptores para cada uno de los desempeños con el criterio correspondiente, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Como sugerencia. Sabemos que en la escala de calificación o niveles de logro de desempeño se pueden atribuir puntajes o calificaciones. ¿Qué es lo importante? Que uno de ellos no vaya a consumir lo suficiente para que, por ejemplo, si yo solo por el hecho de estructurar bien el informe pueda tener una calificación aprobatoria, a pesar de que no realicé una introducción de manera correcta, a pesar de que no desarrollé el tema de manera correcta, que no concluí de manera totalitaria y que mi bibliografía estuvo parcialmente correcta. Eso hay que tener cuidado. ¿Y cómo lo hacemos? Definiendo estándares, que es lo que vamos a ver a continuación. Por otra parte, no recomiendo utilizar la palabra bueno o excelente, ya, sino que desempeño habilitado,
desempeño no habilitado, ¿ya? Porque eso en el fondo en general mejora la percepción estudiantil o de cualquiera de nosotros, porque entendemos que lo que están evaluando es el desempeño y no a mí. Bien, acá hay una serie de pasos, ¿ya? Van a encontrar distintas bibliografías con respecto a esto, pero para mí es la que funciona mucho más amigable o es más cercana quizás a lo que realizamos en el día a día, ¿ya? Entonces, bueno, uno parte haciendo una lista, parte por supuesto mirando un programa de un curso, reconociendo los aspectos curriculares, organizando lo más importante a lo menos importante, ver el puntaje total de la tarea que yo estoy evaluando. Ojo con la recomendación anterior, que los puntajes no sean mal distribuidos o distribuidos de manera dispareja, ¿no es cierto? De manera inequitativa. Entonces, porque esto puede dar que un estudiante apruebe no teniendo el estándar que nosotros esperamos como cuerpo académico o que el programa espera que realmente puedan ser capaces de realizar. Entonces, acá hay una serie de pasos que la idea es que los puedan revisar y en el fondo la invitación es que es bueno poder construir rúbricas e irlas evaluando. O si ya tienen algunas construidas, ir evaluando y ver qué aspectos se pueden mejorar. Bien, y acá son 3 elementos centrales que sí o sí tienen que estar en la construcción de la rúbrica. Instrucciones claras del producto final de que el estudiante va a realizar, sí o sí. Aspectos o criterios a evaluar, por ejemplo, puntualidad en la entrega, el desarrollo que tienen que realizar, etc. Y por supuesto definir los niveles de adquisición de habilidades, ¿ya? El no habilitado, el habilitado y el habilitado destacado. En general, en la rúbrica podemos asignar un nivel o a un nivel de logro un puntaje o una calificación, ¿ya? Y yo puedo acompañarme con tablas. Si recuerdan, les había dicho, podemos, por ejemplo, colocar nivel 1, nivel 2, nivel 3 o darle puntaje 1, puntaje 2, puntaje 3 o una calificación. Muchas veces nosotros nos acompañamos con tablas, con una escala de notas, que cierto puntaje responde a cierta nota. Solo que en esa distribución hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, al momento de poder calcular la calificación, por lo del estándar que habíamos hablado, definir con antelación. Entonces, por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo debería preguntarme al momento de definir un estándar? ¿Qué es lo mínimo que el estudiante debe realizar para aprobar el desempeño determinado que yo estoy evaluando? Por ejemplo, un estudiante de X carrera tiene que pintar un muro, ¿ya? Y el desempeño dice que tiene que pintar un muro de manera pareja, total, que el color se tiene que ver brillante y se tiene que ver sin manchas. Es un invento, un ejemplo. Entonces, ¿cuál sería mi estándar? Bueno, que el estudiante sea capaz de pintar un muro de manera total del color escogido, de manera brillante, ¿ya? ¿Cuál podría ser mi sobreestándar? Bueno, que el estudiante sea capaz de pintarlo de manera total, del color escogido, de manera brillante, sin grumos y sin manchas. Ese sería el destacado, porque lo está haciendo mejor de lo que nosotros esperamos que lo realice, ¿sí? Entonces es importante cuestionarme cuál es el estándar, porque muchas veces no tenemos esto claro y hace que el instrumento de evaluación finalmente no mida lo que necesitamos que mida, que es lo que comanda los aspectos curriculares. Bien, con respecto a las guías, pueden encontrar guías de aprendizaje, guías del estudiante. Personalmente utilizo la palabra estudiantado porque es una palabra más inclusiva que incluye un grupo de personas que en el fondo tienen un rol de estudiantes. Y las rutas de aprendizaje que también tienen una finalidad similar. Bueno, las guías del estudiantado por lo general buscan orientar al estudiantado a un desempeño, en un desempeño o en una actividad a realizar. Por ejemplo, si yo tengo que realizar un informe, bueno, conocer qué es lo que yo voy a ser capaz de hacer con este informe, qué busca, por qué tengo que hacer un informe y no un mapa conceptual. Bueno, porque el estudiante al terminar esta actividad va a ser capaz de analizar o identificar aspectos importantes del género, la atención de salud, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo voy a decir, bueno, quizás mediante esta otra técnica no puedo hacer esto, entonces por eso voy a hacer el informe. Entonces mis objetivos o logros de aprendizaje tienen que estar claros. ¿Cuántas páginas tiene este informe? ¿Voy a recibir tutorías por hacer este informe? ¿Cuánto tiempo tengo para hacer este informe? Si se dan cuenta, son cuestionamientos que tenemos cuando nos comportamos o ejercemos un rol de estudiantes en un programa de formación. Entonces, la idea es que la guía del estudiante contenga todos estos aspectos y más. Más información de forma clara y precisa va a ser mejor siempre para que en el fondo no hayan preguntas posterior a la indicación que los estudiantes reciban.
Y la ruta de aprendizaje por lo general busca también hacer un acompañamiento o una guía en la planificación horaria de las cosas. Por ejemplo, estimados, estimadas estudiantes, hoy día el calendario ya de nuestro curso es el siguiente. Clase 1, horario de tanto a tanto, profesor tanto realiza la clase en sala tanto. ¿Ya? De nuevo, el segundo horario, segundo bloque horario, lo mismo, horario, sala, docente, tema. Entonces esto acompaña y dicen, mira, tenemos esto hoy día y planifica el día. El tener una planificación hay evidencia un acompañamiento que va a impactar de manera positiva en el estudiantado. ¿Ya? Entonces es importante poder hacerlo porque en general agradecen mucho la gestión académica desde el orden, desde la planificación de los contenidos y desde las indicaciones claras, sobre todo cuando hay una evaluación. Bueno, ¿qué aspectos debe contener la guía del estudiante? Yo algo ya les mencioné, podrían haber otros, ¿ya? Pero en el fondo el mensaje es que debe contener todos los aspectos necesarios que usted crea en el fondo pertinente como docente, pero que a su vez el estudiante sea capaz de cuestionarse. Entonces, título del curso, módulo, etc. Nombre del tema, fecha y hora de la sesión o de la clase, o de cuándo tengo que entregar mi trabajo final. Nombre del docente a mi cargo, el docente encargado del curso. ¿A qué área pertenece este curso? ¿Es del área de obstetricia? ¿Es del área de ética médica? No lo sé, ¿ya? Tipo de enseñanza programada, si vamos a hablar de una clase, si vamos a hacer una BP, si es que voy a tener que entregar un póster, no lo sé. Y los aspectos relevados del tema, que es lo normativo, tipo de letra, tamaño de letra, plazos, tutorías u otros. Bien, en relación con las evaluaciones al lado del paciente también hay múltiples, pero en general en salud utilizamos mucho la aplicación de pautas clínicas, que a su vez vienen acompañadas por una rúbrica que definen los criterios de evaluación. Entonces, en el fondo, ahí nosotros lo que hacemos es aplicar una pauta donde colocamos si lo hace o no lo hace, o una calificación que va del 0 al 7 o del 1 al 10, no lo sé, pero en el fondo buscamos un mecanismo de poder evidenciar de manera determinada una calificación asociada a este desempeño, ¿no es cierto? Ahora eso toma tiempo, por lo general uno va apuntando, ¿no es cierto?, lo que el estudiante desempeña de manera correcta o no se desempeña de manera tan correcta para poder retroalimentar y luego evaluar. Sin embargo, me tengo que sentar a hacer la pauta y toma más tiempo. Mientras que el mini CX es otra evaluación que es estructurada y que permite ir observando y evaluar las habilidades clínicas de un estudiante en una atención real al lado del paciente en el mismo momento. Entonces esto por lo general me permite entregar también una retroalimentación más rápida, más directa y en el momento, obviamente que no al lado del paciente la retroalimentación, pero mi evaluación va a ser dentro de un box o dentro de un contexto clínico. ¿Cuáles son los beneficios del mini CX? Principalmente que nosotros podemos evaluar múltiples habilidades o competencias más bien clínicas, por ejemplo la entrevista o la anamnesis, el examen físico o un tipo de examen físico, ginecológico, mamario, neurológico, etc. También podemos ver las cualidades humanas y el profesionalismo que el estudiante desempeña durante esa atención. Por lo tanto, este tipo de evaluación está pensado para un nivel taxonómico alto, quizás residentes, quizás becados, quizás internos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo voy a poder ver aspectos valóricos, si empatiza, es capaz, por ejemplo, empatizar con el dolor de la persona, cómo entrega una buena o una mala noticia, cómo se dirige un paciente oncológico, ¿me entienden? Hay aspectos que quizás puedo mirar de manera más directa que con una pauta con este instrumento. También puedo evaluar la toma de decisiones clínicas o razonamiento clínico. Es mucho más rápido de aplicar y retroalimentamos de manera inmediata. Entonces, esta es una buena propuesta para que ustedes lo puedan integrar si es que no lo han utilizado y tiene bastante buena medición en ciencias de la salud. Hay hartos estudios que hablan en relación a esta técnica. Bien, y con esto ya vamos finalizando, ¿no es cierto? Importante el rol docente en las evaluaciones teóricas, ya que las evaluaciones al lado del paciente lo va a profundizar mi colega. Principalmente tener los objetivos o los logros de aprendizaje claros, ya para mí como estudiante y para el docente también. Eso es muy importante porque hace que yo sepa bajo qué criterios voy a ser evaluado. Por lo tanto, no necesariamente que vaya a guiar la creación de lo que yo tengo que hacer como desempeño, sin embargo que yo sepa qué es lo que me van a evaluar.
Es importante en este punto quizás apoyarnos en las guías y en las rutas de aprendizaje como lo vimos en esta clase. Las indicaciones siempre tienen que ser claras y precisas. ¿Ya? A veces también incluimos mucha información que no aporta y que a lo mejor confunde más. Entonces pongamos información la suficiente, pero sí que sea muy clara. La flexibilidad, si se acuerdan de la clase del aprendizaje de los adultos, hablamos del tiempo. Es muy importante considerar tiempo necesario para el desempeño que estamos solicitando. Proteger tiempos en nuestro calendario, protegerle el tiempo a ese estudiante para que pueda realizarlo. Siempre declarar los criterios de evaluación de manera previa. Subo mi guía del estudiante y subo la rúbrica o el otro mecanismo por el cual vamos a evaluar, para que ese estudiante sepa bajo qué criterios se va a evaluar. Siempre propiciar buen trato y buenas prácticas docentes. El buen trato quizás es algo que se puede entender, ¿no es cierto?, de manera más fácil a qué nos referimos con buen trato, y las prácticas docentes hacen alusión a un conjunto de prácticas, desde la gestión hasta el buen trato. Ya como yo gestiono mi curso, que dé las calificaciones a tiempo, que suba la información a tiempo, que sea clara con las instrucciones, etc. Y por supuesto retroalimentar siempre el desempeño y no hacer juicios sobre las personas en sí. Bien, puntos claves y con esto finalizo. Importante utilizar instrumentos entonces de evaluación que cumplan con los criterios ya sea de confiabilidad, validez, factibilidad, costos u otros. Incorporar estrategias como la guía del estudiantado, rúbricas, rutas de aprendizaje para favorecer y esclarecer también los procesos de evaluación. Ya sabemos que esto tiene un impacto positivo en la percepción y también en el aprendizaje y en el clima organizacional de la educación del estudiantado en sí. Y por supuesto siempre propiciar buenas prácticas docentes en los cursos en los cuales nos desempeñemos. Bien, espero que la reflexión que puedan hacer el día de hoy sea lo más positiva posible. Saben que estoy a su disposición y les agradezco por la atención en esta clase. Muchas gracias.